Hola chicos, bienvenidos a un nuevo material que se ha desarrollado pensando en la materia Contabilidad Financiera del segundo semestre para estudiantes de Ciencias Empresariales en la Universidad del Papaloapan. En esta ocasión, nuestro tema tiene que ver con activos diferidos. Por ello empezaremos por definir qué es un activo diferido. Una de las definiciones que a mí en lo personal me gusta es aquella que define a los activos diferidos como aquellos bienes, insumos o servicios por el que ya se ha realizado un pago, pero que no se ha disfrutado de su uso. De esta definición se desprenden las dos características que identifican a los activos diferidos. Una de ellas es que son gastos pagados por anticipado y que no son susceptibles de ser recuperados en ningún momento. La otra característica es que tienen que ser amortizados durante el periodo en que se reciben los servicios o se causen los gastos. Aquí quiero hacer un paréntesis para hacer notar una de las diferencias de los activos diferidos respecto a los fijos. Su uso, su consumo se va a llamar amortización, a diferencia del concepto de depreciación que se usan con los fijos. Los activos diferidos pueden ser tangibles o intangibles. Estos últimos, los intangibles, están fuertemente relacionados con aquellos gastos preoperativos, es decir, antes de que inicien actividades u operaciones la empresa. Así podemos mencionar como ejemplos de activos diferidos intangibles los gastos de instalación, los gastos de constitución que están relacionados a el pago de abogados para toda la parte jurídica de constitución de las empresas, las marcas y las patentes que están relacionados con aquellos gastos que se utilizan para la protección comercial de nuestra empresa. Por otro lado, los activos diferidos, que generalmente son tangibles, son aquellos insumos o gastos que las empresas pagan o adquieren por anticipado y que lo van a usar o consumir en el futuro. En otras palabras, se trata de bienes o servicios ya pagados pero que aún no han sido utilizados. Ejemplo de activos diferidos tangibles, podemos mencionar a la papelería y útiles, a todo lo relacionado con el pago de propaganda y publicidad y a los montos destinados a las rentas por anticipado. Podemos mencionar que los activos diferidos tienen dos tipos de naturaleza, tangibles e intangibles. Sin embargo, su característica común es que ambos activos diferidos se consumen o disminuyen. Este uso, consumo o disminución es lo que contablemente vamos a conocer como amortización de activos diferidos. Algo parecido a lo que sucede con la depreciación, que existen varios métodos para calcular su monto. En el caso de la amortización existen dos formas de calcular la valía o la cuantía de la amortización. La forma o método para calcular el monto de la amortización, como seguramente imaginarán, dependerán de la naturaleza del activo diferido. Así, por ejemplo, tenemos que los activos diferidos intangibles utiliza un método
muy parecido o idéntico, podríamos llamarle, al método de línea recta que usamos en la depreciación, el cual consiste en aplicar un porcentaje anual fijo y constante al valor de la base de amortización. La otra forma de calcular el monto de la amortización tiene que ver con aquellos activos fijos que por su naturaleza sí es posible realizar un cálculo de su uso o de su consumo. Dicho en otras palabras, su monto será variable. Por tanto, en cuanto mayor sea la utilización que se haga de estos activos diferidos, mayor será la cantidad de su amortización. Ahora pasemos a explicar cómo se realiza el cálculo de amortización bajo estos métodos. Vamos a empezar explicando el cálculo de la amortización bajo el método de línea recta o tasa fija. Para ello tenemos el siguiente ejemplo. Aquí nos mencionan que el señor Juan Contingencia pagó 20,000 pesos al licenciado Armando Vacunas, quien es notario público, para que este licenciado realizara los trámites legales y así el señor Juan poder constituir su empresa Cubrebocas SADCB. Atendiendo a la recomendación que nos dice la ley del impuesto sobre la renta, que sugiere un periodo de amortización para los gastos de constitución de 5 años, es ese periodo que nosotros vamos a poner como supuesto. Así pues, nuestro ejemplo aborda el hecho de que el señor Juan Contingencia pagó servicios profesionales para poder constituir su empresa. Ese pago de 20,000 pesos es el que nosotros vamos a diferir o a distribuir de manera uniforme durante un tiempo determinado. Ese tiempo determinado nosotros pusimos el supuesto de 5 años. Entonces tenemos que determinar un porcentaje o tasa que le vamos a aplicar a los gastos de constitución. Ese porcentaje resulta de la misma manera que hicimos en la depreciación de línea recta. Dividir el 100% de la vida útil entre los años que se esperan nuestro activo tenga su vida. En nuestro ejemplo estamos considerando 5 años. Por tanto, el porcentaje que vamos a aplicar de manera anual para calcular nuestra amortización será del 20%. Una vez que hemos determinado la tasa fija o porcentaje de amortización, procedemos a calcular el gasto por amortización. Como ustedes podrán observar, se presenta una tabla muy parecida a la tabla de depreciación. Observamos los años de vida útil, en este caso los años en el que se va a diferir los gastos de constitución, que son 5 años, nuestro porcentaje anual, la base de la amortización, que es el pago que se le hizo al abogado, y estos 20,000 pesos se van a distribuir en 5 años, cada uno por 4,000 pesos. Aquí les presento en esta lámina los 2 asientos contables que nos interesan y que tienen que ver con la amortización. El primero de ellos es cuando se origina el derecho para amortizar, que es el momento en el que se paga los servicios profesionales del notario público.
Vamos a cargar la cuenta de gastos de constitución y vamos a reflejar la salida de nuestro dinero, o propiamente dicho, el pago que realizamos, y abonamos a la cuenta de bancos. En un segundo momento, al finalizar el ejercicio, tenemos que calcular el monto de la amortización. Como ya observamos, para este ejemplo, el monto anual quedó de 4,000 pesos. El asiento que se corre es cargo al gasto de administración con abono al gasto de constitución. Es importante hacer una aclaración aquí. Esta cuenta llamado gastos de constitución, no crean que se trata de una cuenta de resultados. Esta cuenta pertenece al activo y por favor no confundirla por el solo hecho de que se llame gasto, que esta corresponde a una cuenta de resultados. Bien, hecho esta aclaración, quiero que observemos nuevamente el segundo asiento. En este asiento se refleja la amortización, que no es otra cosa más que la disminución del activo. A diferencia de lo que sucede con la depreciación de los activos, en la que nosotros utilizamos una cuenta complementaria para reflejar la disminución, para la disminución de los activos diferidos, entiéndase amortización, no se abre una cuenta complementaria, sino que la disminución que sufren estos activos se lleva o se refleja directamente en la cuenta del activo, como se puede observar en este auxiliar contable. Por un lado, observamos los 20,000 pesos que se pagó al inicio mismo que generó el derecho, y por el lado de los abonos observamos la disminución que sufre este activo al término del primer año, lo que significa que tenemos un saldo de 16,000 pesos pendientes de ser amortizados. Ahora pasemos al cálculo de la amortización basado en el consumo. Para ello vamos a establecer nuestro siguiente ejemplo. Juan Contingencia pagó por anticipado 18 meses de renta del local que utiliza para comercializar sus productos. Por cada mes de renta pagó 2,000 pesos más IVA. Durante el presente ejercicio 2020 se usó el inmueble durante 8 meses. Es decir, quedaron pendientes de poder gozar del inmueble 10 meses. En esta lámina podemos observar el resumen numérico de la operación. 3,600 fue el monto total de las rentas, mismo que se le calcula el IVA por 5,760. Los registros contables quedarían de la siguiente manera. Estamos pagando por adelantado, lo que provoca es que nosotros estamos generando un derecho, el derecho a usar o gozar durante 18 meses el local comercial. Por tanto, al ser un derecho, necesitamos utilizar una cuenta de activo. En este caso, la vamos a llamar rentas pagadas por adelantado o por anticipado. Por 36,000 pesos, el IVA acreditable que genera la operación y nuestra salida del banco, pues como ya lo hemos mencionado, es un pago por adelantado que estamos haciendo. El ejemplo nos dice que al finalizar el ejercicio tenemos que registrar 8 meses de uso, 8 meses en el que el señor
Juan Contingencia utilizó el local comercial. Entonces, 8 meses por 2,000 pesos de cada mes nos da un total de 16,000 pesos que tenemos que amortizar. Ese uso ya no se va a recuperar, por lo tanto tenemos que usar una cuenta de gasto. En este caso, como es el local comercial, lo vamos a afectar al gasto de ventas y vamos a disminuir nuestro activo, porque el derecho de gozar el inmueble ha disminuido. Entonces el abono queda a las rentas pagadas por adelantado. Nuestro auxiliar contable reflejaría en un primer momento el pago de los 18 meses a través del cargo y el uso, goce o disminución de los 8 meses del presente ejercicio. Por tanto, si nosotros determinamos el saldo, vamos a cuantificarlo en 20,000 pesos, que son exactamente los 10 meses que aún el señor Juan le falta por disfrutar el inmueble. Hay que insistir que en este segundo método es necesario llevar un control para determinar o cuantificar el uso del activo. Bien, chicos, hasta aquí este material. Espero sus comentarios. Un saludo a todos.